Hola, ¿qué tal, amigos de Mesa Cuadrada? Muy buenas noches, es un placer saludarlos este domingo. Espero estén disfrutando, sigan disfrutando de su fin de semana. Ya estamos llegando a los últimos días del año, por lo cual hoy realizaremos un programa especial donde revisaremos justamente los acontecimientos más importantes de la primera mitad del 2016, acontecimientos que lo platicábamos hace unos momentos. Parecía que pasaron ya hace varios años. Ha sido un año muy intenso, con mucha información, con muchos sucesos que pueden cambiar el destino, no solo de México, sino del mundo. Por ello, hoy hacemos una mesa especial con los protagonistas de este año de Mesa Cuadrada, quienes han estado constantemente cada domingo analizando los sucesos de coyuntura a nivel nacional y también internacional, por lo que presento primero las damas, Verónica Ortiz. Claro. Verónica, un placer. Muchas gracias, buenas noches. Qué gusto verlos, sobre todo tener aquí en vivo y a todo color. Lo decíamos, no es un holograma, no es nuestra máxima tecnología. El maestro Javier Oliva vino desde Londres para participar justamente en estas mesas. Javier Oliva, bienvenido. Gracias, Omar. Gracias, Vero. Pepe. Buenas noches. Y no viene de Estados Unidos, así que no es deportación de Trump. No. Él es uno de los del Brexit, es uno de sus temas fundamentales. Y bueno, Pepe Ureña, un placer saludar. Buenas noches. Buenas noches. Varios sucesos. Tuvimos que tomar la decisión de dejar fuera algunos otros también muy importantes, pero creemos que seleccionamos 4 fundamentales, que es la fuga del Chapo Guzmán, la captura del Chapo Guzmán justamente después de la fuga, esta captura importante que se dio a inicios de este año, también la visita del Papa Francisco a México, una de las más trascendentales por su relevancia en el mundo católico, las elecciones en México, se celebraron varias elecciones en varios estados, prácticamente en una docena de estados hubo elecciones, además de la Asamblea Constituyente que se ha ido fraguando a lo largo de este año, y las campañas electorales en Estados Unidos en la primera mitad. Tendremos también programas especiales en otras mesas cuadradas sobre lo que fueron ya las campañas electorales y los resultados finales. Analizaremos esa primera mitad, cómo se visualizaba. Entonces, iniciaremos con ello. La captura del Chapo Guzmán, el capo más buscado del mundo, el objetivo más peligroso de los Estados Unidos, lo cual significó un importante triunfo para la administración actual del presidente Enrique Peña Nieto. Claro. Bueno, hay que recordarlo que durante varios años Joaquín Guzmán estaba en el primer lugar en la lista de más buscados de las autoridades estadounidenses y que después de varios meses de estar prófugo en una acción conjunta de la Armada de México, el Ejército Mexicano y la Policía Federal, pues lograron detenerlo en una, recordamos toda aquella fuga peliculesca, ¿no? A través de un túnel, en fin. Y sin duda alguna fue una muy buena noticia no solamente para el gobierno, sino en general para los aspectos, estos compromisos que tenemos como sociedad para hacerle frente al crimen organizado, y después su desplazamiento a un penal de máxima seguridad en la frontera con los Estados Unidos, en una ciudad que lamentablemente ha sido tan agobiada por la violencia como es Ciudad Juárez. Claro. Sí, claro. Verónica. Sí, no, y como dice bien Javier, me parece que fue un acontecimiento importante para toda la sociedad mexicana y no solo para el gobierno, porque también poníamos mucho en duda la posibilidad de que efectivamente se pudiera recapturar. Había sido un golpe muy, muy fuerte, ¿no? En el verano del año previo, el anuncio de que se había fugado y efectivamente, como tú decías y platicábamos, parece que fue hace mucho, pero bueno, el 8 de enero el presidente Peña puso en su cuenta de Twitter: misión cumplida, lo tenemos, quiero informar a los mexicanos que Joaquín Guzmán lo ha sido detenido, y me parece que no era para menos, no tanto por el festejo, porque así se le quisiera llamar, pero sí me parece que para las instituciones mexicanas, para el combate digamos, contra el crimen organizado, y para digamos, como el ánimo ciudadano, fue una noticia trascendental. Yo nada más comentaría que a partir de eso empezó la especulación sobre cuándo se le extraditaría a los Estados Unidos, precisamente porque tiene cargos pendientes, y denuncias pendientes de tiempo atrás, y como decía Javier, ha sido el delincuente más buscado por el propio Estados Unidos. Y empezaron las especulaciones de que si se iba a entregar de inmediato o no. Se ha seguido el
procedimiento. Siempre habíamos comentado en aquella ocasión que el procedimiento de extradición se llevaba varias etapas en las cuales está involucrada no solo la rama ejecutiva, sino también el Poder Judicial. Y bueno, hasta el momento no se ha dado la extradición, pero se siguen cumplimentando esas etapas del proceso y veremos si culmina en esa extradición. Claro. Y más ahora en la etapa Donald Trump, a ver cómo se gestiona esas partes, pues también no solo que tiene que ver con las legalidades, sino también con las relaciones políticas, en este caso de la extradición. Pepe, ¿cuáles son tus análisis sobre esta captura? Bueno, que es película de principio a fin, como le llamaste asunto peliculesco, ¿no? Pues de principio a fin, la recaptura, ¿cómo se da? Si no ha habido esa relación con Kate del Castillo, quizá en este momento no estuviera detenido. Sí, porque además la Marina en ese momento iba sobre otro edificio. Ya tenía 5 o 6 edificios ubicados en Los Mochis. Fue en Los Mochis, ¿verdad? Si no me confundo. Entonces tenía 5 o 6 edificios donde creían que podía llegar. Y cuando lo detectaron en un lugar, pues fue una sorpresa para ellos. Y comenzó la persecución, la fuga por los túneles. Después, bueno, hasta el hecho de que unos policías de caminos le pararon el auto cuando se había llevado un vehículo. Todo está lleno de misterio. El traslado a Ciudad Juárez, se especuló mucho que es por la cercanía para llevarlo a Estados Unidos y creo que no es esa la razón. Hay un elemento de seguridad distinto. En el altiplano ya no había los elementos de seguridad según las observaciones de muchos organismos especializados en eso. Y por eso lo llevaron a Ciudad Juárez, donde además el penal está muy aislado según la información y los cimientos son muy amplios, no se pueden hacer túneles como es en el altiplano y dispone hasta de una pista para en caso de emergencia, en caso de motín, de intento de fuga, todo lo demás para sacarlo de inmediato. Ya si va a Estados Unidos o lo regresan a otra parte, a otro penal, pues está por verse. Claro. Y también peliculesco es los juicios que están llevando para la extradición. La parte judicial mexicana tiene ahorita bajo análisis la petición de extradición y también la lucha intensa de los abogados para no irse. Él no quiere irse a Estados Unidos. Entonces eso va a llevar seguramente hasta principios del año próximo o tal vez más. Sí, y una de las secuelas, la más grave, pues es el repunte notable de la violencia, al menos en esa parte del país en donde poblados villorrios han sido ocupados literalmente por bandas criminales tratando de hacerse del control de un lado o del otro. Recordemos también como secuela el momentáneo, primero levantón, después se supo que era un secuestro de 2 de los hijos de Joaquín Guzmán, más los enfrentamientos que se han dado sobre todo en Sinaloa, en las zonas serranas donde se produce la marihuana y la amapola. Entonces, si esto han sido parte de las secuelas, pues también negativas, ¿no? En ese sentido, y que de alguna forma dejan ver que aún estamos lejos, ¿no? de los objetivos que se han planteado. Ha habido avances muy importantes, pero usualmente cuando se detiene a uno de estos delincuentes que tienen tanta estructura y tanto ascendiente, inmediatamente vienen los conflictos internos para quedarse con el dominio. Y lo que ocurre es que se fragmentan, es decir, no quedan, no logran construir un liderazgo que propicie la cohesión, sí, exacto, que aglutine, sino que se fragmentan. Lo podemos ver en el caso de Guerrero, en el caso de Chihuahua, digamos, ciudades o estados de la República que tienen lamentablemente un referente muy identificado respecto de las actividades del crimen organizado. Y el caso de Joaquín Guzmán pues, es paradigmático, es la referencia típica de lo que sabíamos que iba a pasar. Aquí la pregunta es si por qué no se contuvo, se trató de inocular de alguna manera las actividades y evitar que de una u otra manera hubiera este repunte, Omar. Claro, sin duda alguna, un suceso pues inesperado, pero también que generó este tipo de sucesos a posteriori. Sí, tú hablas justamente de los efectos y precisamente este año, después de que
habían logrado contenerse un poco los índices de inseguridad y sobre todo las tasas de homicidio han repuntado en varios estados y sobre todo en lugares en donde creíamos que se había de alguna manera podido abatir, si no completamente, por lo menos sí bajar mucho los índices delictivos con la creación de nuevas estructuras, ¿no? De policías. Por ejemplo, en Nuevo León, ¿no? Notablemente lo de la policía de Monterrey, en Tijuana, en Ciudad Juárez, donde se había contenido muchísimo esa ¿no? explosión de violencia que había habido en los últimos años. Tú además de este tipo de cosas, tú aprovechando, ¿no? el expertise de Javier, ¿tú ves esta descomposición ligada a que se soltaron, digamos, estas estructuras que se han ido está ligado a eso y a uno de los temas que vamos a tratar, que son las elecciones. Es decir, en los estados donde también hubo relevos políticos, ya sea de gobernador, presidente municipal y Congreso, o solo Congreso o solo presidentes municipales, se aprovechan estos huecos que quedan en el proceso de transición político-administrativa y entonces tratan de irrumpir para colocar funcionarios o exigir cuotas, etcétera, ¿no? Entonces, sí lo podemos ver como estados como el repunte de la violencia, por ejemplo, en Ciudad Juárez, incluso en la ciudad de Chihuahua, por ejemplo, ¿no? Y si vemos el mapa, entonces si vemos el mapa, veremos que hay una desafortunada coincidencia entre renovación político-electoral y el reposicionamiento de los grupos del crimen organizado, y entonces esto pues deja en situación de vulnerabilidad a las nuevas autoridades porque pues al no tener a veces la información incluso local, pues les lleva a tomar decisiones a menos erráticas. El propio presidente en la quinta reunión nacional que se llevó a cabo hace poco, el presidente reconoció que había habido un repunte en los índices y poco más atrás lanzó esta nueva estrategia de atender los 50 municipios más violentos del país. Entonces, esto nos habla que hay algunas variables que no se han podido controlar o que no estaban en el momento del diseño de la estrategia original y que está obligando a su reformulación, ¿no? Claro. Pues, sí, no, en abono de lo que decías, los propios gobernadores, los nuevos gobernadores lo han informado así. El de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, cuando habló con el presidente, según me narró él dijo: yo no fui a pedirle dinero, yo fui a pedirle más apoyo porque durante los últimos 6 meses, antes de la elección, dice, hubo un abandono de la plaza por parte de fuerzas federales y de lo demás. Fue el caso de Chihuahua también. Ahí el gobernador entrante, Javier Corral, acusa o señala a César Duarte, el gobernador saliente, de haber hecho lo mismo. Donde se llevó una relación más o menos tersa de sucesión fue en Sinaloa, ¿sí? Y ahí, aunque ha habido muchos delitos, dice el gobernador saliente, Mario López Valdés, dice que el problema es entre los cárteles y que 90% de la gente están metidos, él les llama en malos pasos. Entonces, sí se da justamente lo que tú dices, ¿no? Es un fenómeno que ojalá con el cambio de gobierno y con el apoyo federal se restablezca un poquito, se restablezca un poco la seguridad. Ese punto. Sí, claro, y creo que de manera natural estamos hablando ya de otro tema que justamente íbamos a plasmar en esta mesa, que hay que irlos agotando, lamentablemente por el tiempo. Y en efecto... Aquí no tenemos trato preferencial nosotros. Claro que lo tienen, pero también el tiempo es implacable. No podemos, ahí sí, rebasarnos. Hubo elecciones en 2 estados, Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz, estados muy importantes a nivel geográfico. Y la Ciudad de México. Y la Ciudad de México, exactamente. Y pues estados muy importantes, pero hubo también una reconfiguración en los aspectos de cambio de partidos políticos. Sí. Vamos a empezar a abarcar esta parte. Pasamos de lo que fue la captura del Chapo Guzmán hacia estas elecciones. Ya más o menos dieron pinceladas de cómo también se ha involucrado en estos cambios. En ese sentido, ¿cuál es tu análisis? ¿Cómo quedó configurado el nuevo mapa político en México?
Sí, hasta antes de las elecciones había 9 estados que no habían conocido la alternancia desde 1929, que es cuando se funda el PNR, PRM y lo que hoy es el PRI. De esos ya 3 ya no, ya conocieron la alternancia, precisamente Pepe citaba un caso, es Tamaulipas, está el caso de Veracruz, ¿no? En donde la presencia, sobre todo, y Durango, se me estaba escapando. Chihuahua. Pero en Chihuahua ya había Chihuahua gobernado ya había Paco, gobernado el PAN. digo, Paco Barrio. Sí, exactamente. Entonces, esto es muy importante porque la alternancia forma parte de la naturaleza de la democracia, ¿no? Y luego de unas elecciones tan accidentadas como las de Veracruz, con cuyas secuelas todavía desafortunadamente acompañan a ese, pues ahora sí que sufrido estado, ¿no? Entonces, y con peculiaridades, por ejemplo, los gobernadores tanto de Puebla como de Veracruz, por ejemplo, van a durar en el encargo escaso un año y meses, ¿no? Por razones de calendario electoral. Y yo creo que es parte también de estos ajustes en los periodos de los ejercicios, que también genera tanta especulaciones y conflictos, porque apenas van a estar colgando sus cuadros los gobernadores entrantes, y ya van a tener que estar llevándose las cajas para que esperemos que no se lleven nada como el anterior gobernador, ¿verdad? Pero ahí me parece que es un aspecto muy interesante, y también la recomposición política en la Ciudad de México con la participación, y además hay que decirlo también en varios estados de la República, del Partido López Obrador también, ¿no? Que hoy ya es una variable formal, es decir, no solamente fue una entrada en las elecciones de medio término del 2015, sino que ahora con posicionamientos importantes en Veracruz, por ejemplo, donde logró, e incluso aquí mismo en la Ciudad de México, ganando delegaciones, etcétera, en el 2015, y en la composición, pues obviamente, a nivel electoral se convierte en la Ciudad de México en la primera fuerza a nivel electoral. Entonces yo creo que hay muchos aspectos que me hacen. Claro, de ahí a hacer proyecciones al 2018 me parece que sí hay una distancia grande, ¿no? Sí, claro. Pero sí creo que hay ya varios indicadores, varios posicionamientos. Me parece que la fragmentación de la representación política en México va de la mano de la solidez de las instituciones, o al menos eso debiera ser, ¿no? Sí, incluso el 2017, que hay una elección muy importante en el Estado de México que es muy difícil preverla, ¿no? ¿Qué va a pasar? Coahuila y Nayarit. Esos dos estados no han conocido la alternancia desde 1929. Exacto, y Coahuila, Estado de México, Coahuila y Nayarit. Y sí, coincido totalmente, y además se nos estaba yendo otro Quintana Roo, que también por primera vez conoce la alternancia. O sea, tenemos Durango, Veracruz, Tamaulipas y Quintana Roo. Y a mí lo que me parece importante es el mensaje que se dio, que ya de hecho desde las elecciones intermedias, uno de la dispersión del voto, de la fragmentación exactamente política de la que hablaba Javier. 2, me parece mensajes muy claros del electorado hacia temas de mal gobierno, o sea, de castigo, de utilizar el voto realmente como un voto de castigo, de sanción hacia malos gobiernos o gobiernos ausentes, digo, ¿no? Lo vimos notoriamente, incluso en los casos en que no era alternancia por primera vez, como podía haber sido Veracruz, ¿no? O Tamaulipas o el propio Quintana Roo. Lo vimos en casos como Nuevo León, lo vimos en casos como Sonora, es decir, se utilizó el voto realmente como un voto de castigo hacia malos gobiernos, y algo muy interesante también que se dio incluso en casos en que la situación económica, que antes como que parecía ser el factor que definía una elección, porque ¿no? Se dice que la gente vota con una mano en el bolsillo también, ¿no? De cómo te ha ido, pues se dio el caso, no este año, sino el anterior, paradigmático de Querétaro, ¿no? Un estado evaluado en primer lugar, digamos, dentro de los rankings de desarrollo económico, con un gobernador muy bien evaluado, y sin embargo que cambia de color, ¿no? A la hora de color partidista, a la hora de votar. Entonces sí vimos, me parece, en esta reconfiguración del mapa político, cosas muy interesantes. Sí, muy interesante, que pues es una especie de... Y que también fallaron las encuestas, ¿eh? Y bueno, eso ya... bueno, sí, ya ahora creo que la lógica va a ser, ¿qué dicen las encuestas? Va a ganar justamente lo que diga lo contrario. Es que fíjate que hubo, yo creo que mucha suerte del Partido Acción Nacional. A ver, por una parte sí los malos gobernadores, de los que son famosos por eso, por haber hecho mal gobierno. Sí. Pero también la víspera de la elección, el sábado previo a las votaciones, hubo una reunión en el Comité Ejecutivo Nacional del PAN y Ricardo Anaya salió, en serio parecía que salía de un funeral. Habían dado un pronóstico de 11-1 en contra.
Ellos solamente tenían seguro el estado de Puebla, donde traían las tendencias a favor. Aún en Veracruz, que había un desastre administrativo y político total, Héctor Yunes estaba en la competencia y creían que lo iban a perder. Totalmente. Así es. ¿Sí? Entonces, es impresionante cómo ganaron con una sola campaña. Vamos a meter a la cárcel a los corruptos. Claro. ¿Sí? Sí hubo el voto de castigo que señala Vero, sí hubo, insisto, los malos gobiernos, pero que también mucha buena suerte. Ahora falta que el PAN responda a las expectativas y ofrezca gobiernos diferentes, porque en los cambios de gobierno que ha habido, por ejemplo, hay un caso tristísimo, Nuevo León. No iba mal Rodrigo Medina en materia de seguridad. Y se ha echado para se han revertido muchas medidas. Totalmente. Ahora casi todos los días hay conflictos en los penales, hay Así es. secuestros, asaltos, enfrentamientos, algo que habían superado. Entonces, cambian para bien, cambian para mal. ¿Cómo esta sociedad puede dejar de ser mártir de malos gobiernos? ¿Cómo en algunos de nuestros estados, cómo darle a esa población un poquito de esperanza? Había un observador chileno que en una campaña de Salvador Allende y nos lo invitó a un acto y escuchaba los discursos de todos los candidatos y terminó con una frase elocuente. Dice, lo único que no puede permitirse, el único pecado que no pueden permitirse los políticos es matar la esperanza. Y ojalá estos no maten la esperanza. Un gran acontecimiento fue la visita del Papa Francisco a México, este Papa pues, revolucionario que ha movido el Vaticano desde una trinchera muy distinta como estamos acostumbrados, con medidas que han modificado la percepción de la Iglesia y ha roto paradigmas. Y el caso en México también fue un hecho histórico, el que ha ido a la frontera con los Estados Unidos, Ciudad Juárez, también estuvo en zonas indígenas, por supuesto que estuvo en la Ciudad de México. Un papa que pues vino a uno de los países más católicos de América Latina y el mundo. Así es. Y bueno, un papa que además está en una condición histórica de la Iglesia Católica por tener un papa emérito, ¿no? Vivo. Claro, es decir, no se trató de la sucesión clásica de que al momento del fallecimiento del predecesor se elige. La otra, jesuita, ¿no? Y argentino. Entonces, todos estos elementos han hecho de su papá pues algo excepcional. Y la visita a México, que según los que conocen a fondo los temas eclesiásticos, católicos quiero decir, el segundo templo más visitado en el mundo por los católicos es el Santuario de la Virgen de Guadalupe, y después de San Pedro. Y también es uno de los lugares que más recursos económicos a través de la caridad o la limosna deja para las arcas del Vaticano. Entonces, venir a México era pues un punto obligado, por decirlo así, del Papa, y más aún cuando estaba en su proceso de arranque, y bueno, cómo fue recibido, y pues las muestras porque se quiera que no, el lenguaje, es decir, los dos hablando español, tanto el pueblo como él, pues evidentemente la empatía pues es mayor, ¿no? Entonces y un pueblo, el nuestro en esta época, tan agobiado por tantos problemas, pues sí vino a hacer un poco de remás. Pues recordarnos todas las discusiones que si recibía o no a los padres de los muchachos de la tragedia de Iguala-Ayotzinapa, que si quién se reunía, que si había eventos como los de Juan Pablo II que eran para los católicos VIP, ¿no? Claro. Entonces fue todo un evento, porque sí dejó ver también que el sustrato católico en México pues sigue siendo muy fuerte, ¿no? Sí, muy importante. Verónica. Sí, sin duda fue una visita además muy esperada porque se había tardado, digamos, ¿no? Entonces había cierto también ya como resquemor en la sociedad, que se sentía como que no había venido el Papa acá. Y ya había visitado otros países latinoamericanos. Había visitado exactamente otros países en América Latina. Y entonces era muy esperada la visita. Es un Papa, sin duda, ya como lo anotaron, que ha roto paradigmas dentro de la Iglesia y fuera. Y me parece que sin duda además es un hombre que justamente por su origen jesuita, latinoamericano, etcétera, pues es un hombre de los tiempos que corren. Y lo hizo notar en las visitas que escogió, que bien decías, con indígenas, con migrantes en la frontera, y sobre todo una que me parece importante, que hubo una reunión también con funcionarios públicos. Y hizo él mucho énfasis, y yo creo que a lo largo de este año, si algo hemos podido ver, y en el segmento pasado que hablábamos de las elecciones, y no solo aquí en México, sino en todo el mundo, el Papa habla de
la cultura del descarte, o sea, de esta gente que ha quedado olvidada de los procesos económicos, que no ha salido beneficiada con la globalización, cómo es importante tomarlos en cuenta, y tuvo un mensaje muy, muy fuerte y muy duro, y si me dejan les leo 3 renglones de que lo dijo aquí en México a los funcionarios. Dijo que la experiencia demuestra que cada vez que buscamos el camino del privilegio o beneficio de unos pocos en detrimento del bien de todos, tarde o temprano la vida en sociedad se vuelve terreno fértil para la corrupción, el narcotráfico, la exclusión de las culturas diferentes, la violencia e incluso el tráfico de personas, el secuestro y la muerte. Entonces, muy fuerte su mensaje. Sus discursos fueron muy importantes, muy interesantes y muy profundos. Pepe, ¿qué te quedas en esa visita? Bueno, con muchas cosas. Primero, qué bueno que el gobierno lo invitó, pero yo creo que fue muy relevante la participación del cardenal Alberto Suárez Inda, que es amigo personal de él, que fue el que consiguió, porque el viaje iba a ser originalmente nada más a Morelia, y él quería ir a la parte de Tierra Caliente, la parte más de mayor conflicto. Así él quería ir, pero al final no fue posible. Esa es una parte. La otra es que vino a marcar, a revolucionar a la iglesia, al clero, a la clerecía mexicana, y hay un importante actor ahí, Norberto Rivera Carrera, quien no tuvo mayor participación en la visita y quien, por cierto, pues ya está por llegar, por retirarse, por jubilarse por razones de edad. Entonces, esto llega a cambiar porque le mandan además a Norberto Rivera Carrera y al grupo que encabeza una cuña, el delegado apostólico. Entonces viene sí a reformar, ya viene, les corrigió la plana, el nuevo nuncio se inconformó con la participación de la Iglesia en las protestas contra la iniciativa de los matrimonios gay y la adopción de niños. Dice que ese es asunto que no debe meterse la Iglesia, y aparentemente ha llegado a tranquilizar un poco las aguas. Hay que ver hacia dónde va esta Iglesia. Claro. Entonces, yo creo que esa es una buena consecuencia de la visita papal. Desde luego. Estamos llegando al final de nuestro programa, pero hay un tema que sí me gustaría tocar, y es que es verlo a perspectiva. Nosotros en ese entonces veíamos las elecciones de los Estados Unidos, la presidencia de los Estados Unidos, como todavía algo muy impredecible, pero que sí existía un deseo muy claro de que ganara Hillary Clinton. En ese entonces no nos imaginábamos la realidad que ya existe, que ganó con el triunfo de Donald Trump. ¿Qué pasó en esos primeros 6 meses en el reacomodo del tablero político electoral en los Estados Unidos? Lo primero es que además hubo simultáneamente la renovación de la Cámara de Representantes o Cámara de Diputados para nosotros, 1/3 del Senado, pero además hubo varios referéndums, entre ellos la consulta en varios estados para el consumo de marihuana con fines recreativos, y de los que acudieron, 4 la aprobaron: California, Nevada, ni más ni menos que con la capital Las Vegas, la capital del juego mundial, el estado de Maine y Massachusetts. Entonces, me parece que, porque hubo campañas precisamente para consultar a la ciudad en ese sentido, entonces no solamente eran, y yo creo que el análisis ha centrado en eso nada más, pero hay otras expresiones político-electorales que van a tener consecuencias muy importantes, yo espero, positivas, para los próximos meses en México. Correcto. Vero. Me parece que en la primera mitad del año, justamente visto en retrospectiva, lo que se estaba gestando era este triunfo de Trump, que obedece a esta polarización extrema que se dio, a mi juicio, en la sociedad. Ya hay estudios, y el Pew Research tiene uno de cómo en los últimos años, no del último cuatrienio, ni con Obama ni nada, sino desde los últimos 20 años más o menos, el centro político en Estados Unidos, pues que entre demócratas y republicanos como que había, digamos, no había tantas diferencias a la hora de gobernar. Evidentemente hay posturas, y más en el tema social, moral, etcétera, pero había un centro político que era más o menos compartido. Este se ha ido perdiendo en beneficio de posturas más extremas, y entonces lo que habíamos visto era un Bernie Sanders, ¿no?, en el extremo izquierdo, que hizo que Hillary Clinton se tuviera que jalar hacia la izquierda para atraer a ese electorado, y el extremo de la extrema derecha con un Donald Trump que no es político, es decir, él no encaja, pero que sí tuvo que apelar hacia el Tea Party, y que entonces lo vimos en la designación de su candidato a la vicepresidencia. Pero en esos primeros 6 meses se me hace que lo que se fue gestando justamente es esa pérdida del centro, y esa idea de cambio y de irse a un extremo. Claro, finalmente, Pepe. Bueno, eso se perdió, pero surgió un caudillo, ¿sí?, lamentablemente, y yo me pregunto cuánto es
cuando hablamos de que, como mencionabas, que queremos que ganara Hillary Clinton, ¿cuánto es que nos dieron la información que queríamos leer, no lo que estaba pasando realmente en la sociedad estadounidense? Esa es una. La otra es, él supo leer perfectamente como nadie lo que quiere la sociedad estadounidense, sobre todo la gente a la que pretende gobernar, los blancos, o con los que pretende gobernar. Entonces, en ese sentido, quizá no tuvimos la información suficiente y por eso lo vimos como un asunto rarísimo a Donald Trump. Pues se acabó el tiempo. Gracias, Pepe, gracias Javier Oliva, gracias Verónica Ortiz y gracias a todos ustedes por acompañarnos esta noche de domingo. Esperamos sigan disfrutando lo que les resta del fin de semana. Nosotros en la próxima emisión recorreremos los sucesos importantes en México en los restantes 6 meses. Hasta la próxima.